Hoy tenemos que hablar de un tema que nos convoca y que nos toca muy de cerca, quienes participamos de la producción cultural. En nuestro caso es a través de la radio, pero obviamente que también incluye el cine, la música, la danza y todas las actividades artísticas que forman parte de esta cultura nacional construida entre todos. Lo que nos convoca hoy entonces sigue teniendo mucho que ver también con nuestras charlas habituales de política, porque lamentablemente tiene que ver con algo que es bastante recurrente en nuestras instituciones políticas argentinas, que es esto de posponer la votación de ciertas leyes indefinidamente hasta que éstas pierdan su estado de semi-aprobación, podríamos decir, y que se vean obligadas a volver a comisiones. Estas prácticas son lo que comúnmente denominamos y escuchamos como cajonear una ley, que bueno, seguramente lo habrán escuchado, por ejemplo, con la ley de humedales, que más o menos pasa lo mismo y que continúa pasando. En este caso se trata de la ley que prevé el financiamiento por 50 años de las asignaciones específicas al sector cultural, la cual consiguió media sanción en diputados. Esto es un poco el lado bueno, digamos, de la noticia, pero al mismo tiempo está siendo cajoneada por senadores, quedando nada más que 2 semanas de sesiones para votarla. Y esto, bueno, obviamente es la contracara y también la razón que nos convoca para hablar de este tema. En este sentido, entonces, bajo la consigna de evitar el apagón cultural que se produciría si esta ley no es aprobada, el Movimiento Unidos por la Cultura preparó una movilización a nivel federal donde la consigna principal es la de presionar al Senado para que se vote esta ley, que no se hagan los distraídos básicamente, y tener asegurado este financiamiento para el sector cultural por los próximos 50 años. La movilización entonces tiene carácter federal, comenzará en el norte de nuestro país para terminar con una serie de manifestaciones frente al Congreso Nacional el día de hoy, justamente 26 de octubre, a las 16 horas, un poco con el objetivo de demostrarle a los senadores la importancia de esta ley para el sector cultural y bueno, como decimos, que no se hagan los distraídos ante este tema tan relevante, tan importante para lo que es la cultura y las producciones culturales a nivel nacional. Ahora entonces, para repasar un poco, podemos decir que esta importancia se sostiene por dos ejes principales. Por un lado está el eje de la cultura en sí. Esta ley es una protección de nuestra identidad y nuestras producciones locales. Busca de alguna forma proteger y fomentar el arte nacional y ese tipo de cultura que muchas veces y por falta de fondos no logra financiarse y termina pereciendo por la injusticia del sistema cultural que muchas veces está alimentado y que vive a base de éxito comercial. Apostar por el arte alternativo, nacional y nuestro no puede verse como una pérdida de dinero porque no se puede evaluar justamente el arte y la cultura en términos económicos. Pero no solo eso, sino que también esta ley tiene una pata laboral. Es decir, no estamos hablando, que incluso ya es mucho, de la importancia de la cultura, sino también estamos hablando de una pata que tiene que ver con el ámbito laboral y con la pérdida de trabajo. ¿Por qué? Porque bueno, la realidad es que la no sanción de esta ley no solo implica, como decimos, un apagón cultural, sino también la pérdida de más de 700.000 puestos de trabajo, que esto también se suma a un contexto económico que está lejos de ser favorable para cualquier sector y mucho más para el cultural. Como para concluir un poco con este tema, quiero cerrar diciendo que, bueno, muchas veces la cultura es menospreciada, sobre todo y lamentablemente en contextos económicos adversos, porque se la trata como innecesaria frente a otros sectores sociales, pero la realidad es que la cultura, en cierta forma, es lo que dota de sentido a la vida, podríamos decir. Brinda una respuesta o, si se quiere, un punto de vista que no podemos encontrar en otros lados. El valor agregado que la cultura le da a una sociedad, la pertenencia que le da a sus ciudadanos y la creación de una identidad propia, es algo que no puede medirse en términos económicos, sino en términos morales y políticos. Por esto es que es muy importante apoyar esta movilización y sumarse al pedido a los senadores nacionales para que no cajoneen una ley más, sino que cumplan con su labor y aseguren con la continuación de nuestra cultura. Pero no solo se va a estar desarrollando esta expresión en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso, donde bueno, vamos a tener la manifestación más grande, pero también van a haber focos en todo el país, por eso también es una marcha bien federal, con representación de absolutamente todas las provincias, donde bueno, los sectores artísticos se van a estar expresando para presionar a los senadores para que voten esta ley, como decimos, desde todos los puntos del país. Por eso una vez más, convocamos desde esta columna a sumarse al reclamo
y participar de esta expresión artística, moral y política que busca preservar una de las cosas más importantes que tenemos como sociedad y que no puede medirse en términos económicos, como venimos diciendo, y que bueno, esto es la cultura, nuestra identidad y incluso en cierta forma nuestro sentido que le damos a la vida. Por esto es la consigna de hoy, evitemos el apagón cultural.